Bueno, muy bien, buenos días para todos. Vamos de nuevo, igual que mi hermano, buenos días para todos. Ahí va un poco mejor. Bueno, quiero tomar breve. Yo tengo el cronómetro aquí, pero con la hora de Argentina. Terminan 12:15, ¿no? El servicio termina 12:15. Tengo unos 32 minutos. Antes de tomar el tiempo con la palabra y de intentar desarrollar el tema, quiero decir algunas cosas. Primero, que es una bendición de Dios, esas cosas especiales que Dios hace, de poder visitar a la familia, de verlo a Lucas, a Pau, a Zoe, a Tommy y disfrutar unos días con ellos después de tantos años. Es una bendición impensada de Dios. También para mí es una gran bendición conocer la iglesia, que sabemos que les ha recibido con tanto amor, con tanto cariño, con tanta gracia, una iglesia donde ellos se sienten en familia, así que es una gran bendición. También debo confesarles algo, siempre que voy a un lugar a predicar, intento que mi esposa no cante la primera reunión, porque si ella canta la primera reunión dicen, bájenlo al pelón y dejen a la chica que canta, así que, pero bueno, agradezco a Dios también por mi esposa, por su voz, por esas canciones que el Señor le ha dado. Nos hubiera encantado poder traer CDs para poder compartir con la iglesia, pero la verdad que nos hemos quedado sin CDs. Oren mucho, ella luego va a cantar otra canción. Si el Señor permite, llegando a Argentina en algunos meses sale el segundo CD, el segundo disco. Y siempre digo lo mismo, algo muy bueno de ese disco es que yo no canto en el disco. Así que eso es algo bárbaro ya, ¿no? Es lo mejor, es lo mejor. Pero bueno, me han dado un tema bastante desafiante, por lo menos en lo personal, que es el Señor Jesús y la misión. Jesús y la misión. Yo quiero decir algo interesante antes de orar. Y mientras me acompaña Juan capítulo 1, agradezco a Dios por el ventilador y por mi hermano que se compadece de mí. Juan capítulo 1, ¿tienen su Biblia ahí? ¿Me acompañan en sus Biblias? Quizás tienen la Biblia en el celular o en el iPad. Uy, me parece que ese ventilador me huele a todo, pero no importa, vamos a dejarlo allí. Juan capítulo 1. Antes de orar, vamos a leer juntos dos textos allí, pensando en este concepto del Señor Jesús y la misión, pensando en cómo la iglesia oraba por sus misioneros y pensando también en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Juan capítulo 1. Debo confesarles que pensando en la misión y en el Señor Jesús, quizás hubiese sido más sencillo, me hubiera gustado de parte de Dios poder ir a Mateo capítulo 28 y predicar de un texto más conocido, el Señor diciendo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero luego de orar y de pensar, uno a veces intenta luchar en oración con el Señor. El Señor ha guiado el compartir en esta mañana hacia otro lado. Así que vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Lo voy a leer yo, le pido que usted me acompañe allí silenciosamente en la lectura en su Biblia. Dice Juan capítulo 1, verso 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y dice el verso 17, Juan capítulo 1, verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Oramos en esta mañana. Amado Padre, queremos rogarte, nos hables, Señor. Padre, como recién escuchábamos cantar y como cantábamos, nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, están abiertas, desnudas ante tus ojos. Y queremos rogarte que en esta mañana hagas una obra poderosa de tu Espíritu. Padre, clamamos que tu Santo Espíritu, tomando tu santa palabra, pueda hacer una diferencia en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que nos hables conforme a tu voluntad, porque lo hacemos confiados y solamente aferrados al nombre que es sobre todo nombre. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Jesús y la misión. Leímos Juan capítulo 1, versos 16 y 17, y en los dos versículos se menciona esta relación tan ineludible, tan imposible de evitar. Jesús fue la gracia de Dios personificada. Dice, de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Dice el verso 17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mira, hermano, yo voy a decirle algo muy sincero y directo. Quizás nunca salga la obra a otro lugar. Quizás el Señor no le llame a España.
Quizás el Señor no tenga para usted o para mí la misión transcultural, no lo sé. Sí sé que Dios en esta mañana está esperando que cada uno de nosotros podamos disfrutar y ser un reflejo de lo que el Señor Jesús fue en esta tierra. El hermano que presidía decía, y me encantó la referencia, y lo tomo como de parte de Dios, como una confirmación del tema, el máximo misionero, el máximo ejemplo de misiones es Cristo Jesús. Y si hay una palabra que puede describir al Señor Jesucristo es gracia. Ahora miren, en esta mañana vamos a ir a otro texto que será nuestro pasaje, Mateo capítulo 8. Y mientras usted allí va hacia atrás en su Biblia hasta llegar a Mateo capítulo 8, yo quiero decirle como de parte de Dios que en esta mañana el Señor quiere mostrarnos algunos destellos de la gracia de Dios en Cristo, para que nosotros podamos imitarlos y para que nosotros podamos disfrutarlos. Es increíble pensar. A veces pienso, ¿no? Los argentinos, a veces pensamos, no muy seguido, pero a veces. Y cuando pienso, digo, ¿qué invento me gustaría tener? Siempre voy a lo mismo, me gustaría tener una máquina del tiempo, ¿no? Para que se pudiera apretar un botón, elegir el año en la historia y poder meternos allí casi sin invitación a ver lo que fue el ministerio de Jesús en esta tierra. 3 años de ministerio público que transformaron a la humanidad. Poder acompañarle cuando entraba a una aldea, poder escucharle predicar, poder estar allí. Claro, no tenemos máquinas del tiempo, por lo menos no las hay en Argentina, no sé si aquí hay. ¿Hay aquí en Guatemala máquinas del tiempo? No. Sería un gran invento, ¿no? Y sería un gran negocio vender. Si quiere después nos juntamos y arreglamos. A ver. El argentino hace negocio. Pero tenemos la palabra de Dios. Claro, la palabra de Dios no es una máquina del tiempo, pero nos invita, nos atrae, nos lleva a poder recorrer esos momentos gloriosos de ver al máximo misionero de la historia haciendo la obra del Padre. Dice el Señor en Juan, y no vamos a ir allí, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. El Señor en esta mañana quiere usarnos a nosotros, débiles hombres y mujeres, para poder ser parte de su obra misionera en el mundo. Y para eso en Mateo capítulo 8 tenemos un manual de ver qué cosas debemos hacer e imitar de Jesús y qué cosas podemos disfrutar de Él. Dice Mateo capítulo 8, verso 1, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Primer concepto, pensando en Jesús como el compendio, el resumen, la expresión máxima de la gracia de Dios. Pensando que el Señor en esta mañana nos llama a nosotros a imitar a Jesús. Nos llama a nosotros a ser misioneros donde estemos. ¿Quieres hacerlo en esta mañana? ¿Quiere usted, hermano, hermana, ser usado por el Señor con poder? Y no necesita ser un predicador o un cantante. Solamente necesita ponerse en las manos del Señor para poder imitar y disfrutar de Él. Este primer concepto, ¿sabe cuál es? La compasión de la gracia. Jesucristo seguido por mucha gente y en medio de esa multitud, y quiero decirle, tienen una iglesia muy bonita, ¿eh? Y hay una hermosa asistencia. ¿Cuántos seremos aquí? ¿200, 250? Quiero decirles algo, es hermoso el lugar que tienen. Me llevo a Buenos Aires envidia santa. No existe la envidia santa, envidia solamente. Pero así como les digo lo bueno, les digo lo malo. No son una multitud, ¿eh? No estamos ni cerca de ser una multitud. ¿Sabe qué es una multitud? ¿Ha estado alguna vez en una multitud? Miren, en Argentina tenemos algunas situaciones donde uno se encuentra en una multitud. Cuando uno va a un campo de fútbol a ver un partido de fútbol, allí sí hay una multitud. En Argentina, no sé si aquí tienen transporte público, no he visto que tengan trenes, no tienen trenes de pasajeros, ¿no? En Argentina, cuando uno se sube a un tren de pasajeros, ahí sí hay una multitud. Uno puede hasta dormirse de pie y sin caerse.
a pesar de que sea una persona así tan musculosa como yo, se ríe el hermano, no sé de qué se ríe, lo dije seriamente. Uno puede estar allí y la gente lo puede bajar, subir del tren. Era una multitud. Mateo 8, al Señor le seguía una multitud, pero el leproso pasó en medio, sin que nadie le molestara, sin que nadie le tocara. Nadie iba a tocar a un leproso. La lepra era un signo de reprobación, de maldición de parte de Dios. Usted sabe que la lepra era una enfermedad que no era tratada por médicos. El médico no asistía al leproso. Levítico capítulo 13 nos enseña que la lepra era un problema físico tan relacionado a algo espiritual, se creía, que solo la trataba el sacerdote. El sacerdote declaraba al leproso limpio o inmundo. Por eso este leproso pasa y nadie le toca. La multitud se abre, nadie quiere tener contacto con él. Cuando Juan el Bautista dudaba si Jesús era el Mesías y envió a sus discípulos a preguntarle, usted lo recuerda, el Señor le va a decir, id y haced saber a Juan que los leprosos son limpiados. Pero aquí en este texto nos encontramos con un versículo sorprendente. Un versículo que enseña, que muestra, que ejemplifica la compasión de la gracia. Dice el verso 3, debo leer el 2. He aquí vino el leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Impresionante declaración. El leproso no dudaba del poder de Dios. Él no sabía si era la voluntad de Dios o no que él fuera sano. Le dice el leproso, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿El Señor puede sanar? ¿Sí o no, hermano? No le escucho, perdón. ¿Puede sanar? ¿Él va a sanar siempre? No. ¿Y por qué? Y no lo sabemos. Porque Dios es Dios. ¿Dirá el barro al que le formó qué haces? No tenemos ni arte ni parte en las decisiones soberanas de Dios. Debemos abrazarlas, debemos aceptarlas, debemos rendirnos ante ellas. El leproso le dijo, si quieres, puedes limpiarme. El Señor va a limpiarle y podría haberlo hecho con su boca, con su palabra, podría haberlo hecho con su pensamiento, pero en el verso 3 dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y aquí sabe que vemos la compasión de la gracia. Un Salvador, Dios hecho hombre, extendiendo y tocando lo que nadie iba a tocar. Quiero preguntarle algo con mucho respeto. ¿Ha venido bien en esta mañana? ¿O ha venido sintiéndose sucio? ¿Ha venido en esta mañana a este lugar arrastrando problemas, peleas, arrastrando pecado que le da vergüenza reconocer? Mire a Cristo en esta mañana y encuentre la compasión de su gracia. Un Dios hecho hombre que extiende y toca al leproso que nadie hubiera tocado. Y le dice, quiero, sé limpio. Qué bendita la compasión de Cristo. Mire, yo no tengo el tiempo, pero la palabra está llena de su compasión. Llena de este Dios cercano, este Dios de amor. Yo tengo un gran problema con mi nombre. Mis padres me anotaron como Ignacio Ezequiel Ferro. Ignacio es un nombre muy raro. De hecho, en la Argentina todo el mundo, pero todo el mundo, en las iglesias que uno ya va por la gracia del Señor hace muchos años, todos me dicen Nacho. Como las papitas que usted come, ¿vio? Con queso, así. Me parezco un poco a una papa, ¿no? ¿Es papa o patata aquí? Papa. Estoy medio mezclado porque vengo de México. Perdón. Yo creo que el Señor cuando nos veamos, Él no me va a decir, ¿cómo le va Ignacio Ezequiel? No. Él me va a dar un abrazo. Y me va a decir, ¿cómo andas, Nacho? Hemos perdido, hemos olvidado que el Señor nos llama a hacer la misión como Él la hizo, a experimentar, a disfrutar y a transmitir la compasión de la gracia. Apocalipsis capítulo 1, un pasaje sumamente teológico, un pasaje donde Juan, anciano, exiliado en la isla de Patmos, va
a transmitir la visión del Señor Jesucristo. Va a decir, sus pies eran como bronce bruñido, sus ojos como llama de fuego. Va a dar una descripción del Señor sorprendente. Y no necesito que lo busque, pero sí que preste atención. Fíjese lo que sucede en Apocalipsis 1:17. Dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Claro, cuando uno ve al Señor, cuando uno se encuentra con el Señor, la reacción natural que debería tener el pecador, usted y yo, es caer postrados a sus pies. ¿Sabe qué hace Cristo en Apocalipsis capítulo 1? Lo mismo que hizo con el leproso en Mateo 8. Dice Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas. Un Dios tan lleno de compasión, un Dios tan lleno de gracia. Mire, yo no sé si aquí lo enseñan igual, calculo que sí. Aquí hay muchos profesores, yo sé, hay muchos eruditos, y no quiero en lo más mínimo sonar un profesor o un erudito porque no lo soy. Pero en Argentina lo hacemos de una manera sencilla. Decimos que Dios es 3O. ¿Saben, no? Las 3O de Dios. Por ejemplo, podríamos decir que Dios es omnisciente, porque todo lo sabe. Podríamos decir que Dios es omnipresente porque está en todo ¿qué? Lugar. Y la tercera O es que Dios es omnipotente, porque Él todo lo... ¿Usted cree que Dios es omnipotente, sí o no? ¿Amén? Yo no quiero mostrarle un versículo bíblico para contradecir esa verdad porque sería imposible. Pero sí quiero mostrarle un versículo raro de la Biblia. Ahora acompáñenme, ponga algo en Mateo 8 y acompáñenme a Oseas capítulo 11. Porque allí este Dios omnipotente va a hacer una pregunta que por lo menos a mi corazón cuando la leo me hace considerar con más detalle y detenimiento este versículo. Dice Oseas capítulo 11, versículo 8. Escuche lo que la palabra dice, Oseas 11:8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Ahora, ¿sabe quién hace esta pregunta? Dios. Y Dios le dice a Israel, ¿cómo podré abandonarte? Entonces uno debería decirle a Dios, no, un momentito Dios, a ver, vamos a detenernos un instante. Tú eres omnipotente. Tú lo puedes hacer todo, Dios. Y Dios dice aquí en su palabra, ¿cómo podré abandonarte? Dice el versículo 8, donde sigo leyendo, te entregaré yo, Israel, y Dios repite, ¿cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Seboim? ¿Saben que Adma y Seboim eran dos ciudades pequeñitas que fueron destruidas junto con Sodoma y Gomorra? Y vuelve a preguntarse Dios, ¿cómo podré? Un Dios omnipotente, y dice el versículo, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mí, y aquí viene la palabra, compasión. Primer concepto en esta mañana, mirando al Señor Jesucristo, disfrutemos y extendamos a otros la compasión de su gracia. Un Dios lleno de compasión, un Dios lleno de amor, un Dios que extiende su mano y toca al leproso para limpiarle, aun cuando no había necesidad de tocarle. Mateo capítulo 8, ese es nuestro pasaje, y allí avanzamos y empezamos a leer el verso 5. Dice Mateo capítulo 8, verso 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Primer concepto en esta mañana, la compasión de la gracia. Segundo concepto, el compromiso de la gracia. Jesús mira a un centurión, y aquí me tengo que detener. El centurión no había posibilidad de que fuese judío. Los centuriones eran ¿qué? Romanos. Hasta los muchachos de Avanza me miran y me dicen, romanos. Los romanos eran terribles con sus gobernadores, ni pensar en sus emperadores. Eran una lacra social. Lo digo nuevamente, Eran una lacra social.
Herodes, Nerón, eran aberrantes, pero sus centuriones eran hombres distintos. De hecho, cada vez que la palabra de Dios menciona a un centurión, vemos una actitud de dignidad, vemos una actitud de humildad, vemos incluso una actitud que nos sorprende. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que los romanos fueran tan desastrosos en sus gobernantes y autoridades, pero seleccionaran tan bien sus centuriones. A pesar de que los centuriones eran mucho mejor que los gobernadores, no dejaban de ser romanos. Y para un judío entrar a una casa romana, ¿sabe qué significaba? Quiero separarlo de romano. Entrar a cualquier casa de un gentil era, por lo menos por un tiempo, estar inmundo, impuro. De hecho, yo no sé si usted recuerda, y no tengo el tiempo para ir, pero cuando las autoridades judías llevan a Jesús previo a la crucifixión ante Poncio Pilato, ellos se quedan fuera en el patio. ¿Saben por qué? Porque no querían estar inmundos o impuros ceremonialmente. Por eso esta charla con el centurión es tan curiosa, porque el Señor le dice, yo iré y le sanaré, verso 8. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. ¿Sabe qué estaba diciendo el centurión? Jesús, yo sé muy bien que siendo judío, al entrar en mi casa vas a estar impuro ceremonialmente. Aquí quiero detenerme. Hay compasión en la gracia de Dios, pero hay un compromiso en la gracia que no tiene que ver con reglas humanas, tiene que ver con la gloria de Dios. La pregunta, hermano o hermana, que yo quiero hacerle en esta mañana es una pregunta sencilla, pero que yo la tomo de parte de Dios como para mí. ¿Estamos dispuestos a aceptar, a vivir este compromiso de gracia que Jesucristo tuvo? Yo quiero decirle algo, yo me maravillo cada vez que llego a una iglesia como esta. Está todo tan acomodado, los hermanos del sonido, veo que tienen pantallas por todos lados, veo que tienen hermanos que sirven, que están todos con unas camisas, ¿se dice aquí esto? Sí, sí, ¿no? Unas camisas del mismo color. Es bárbaro eso, ¿eh? Me encanta. Voy a llevar las ideas a Argentina y decir que fueron todas ideas mías. Pero quiero decirle algo. No sirve de nada, ¿eh? Esto es solo una reunión. Yo se lo voy a decir de nuevo por si usted no lo escuchó. No sirve de nada. Con esto no quiero decirle que hay que quitar las pantallas, quitarse las camisas, desordenar todo esto aquí, no tener un tiempo de alabanza que no sea de bendición. No, eso hay que mantenerlo. Pero el compromiso de la gracia va más allá. Es día a día, es lo que sucede en el barrio con el vecino, es lo que sucede en el colegio con los compañeros, es lo que sucede en el trabajo con el jefe, es lo que hacemos cuando andamos por la ciudad. Una ciudad y un país que me sorprende porque pareciera que todo fuera cristiano. Guate ora por. Y luego es un país sumido en la violencia, sumido en los robos, en la corrupción, igualito a Argentina. Y no intentó ser un chiste, ni una broma. Intentó ser una pregunta. ¿Estamos dispuestos a vivir como vivió Jesús? Él escuchó al centurión, él sabía lo que la gente iba a opinar de él, él sabía lo que las formas y las reglas farisaicas y de la época establecían. Y él dijo, yo iré y le sanaré. Compromiso. La gracia de Dios no solo se ha mostrado compasiva para con nosotros. La gracia de Dios en Cristo ha estado llena de compromiso. ¿Sabe cuál es el máximo compromiso? El Señor Jesús diciéndole al Padre, he aquí vengo Dios, el hacer tu voluntad me ha agradado. En el rollo del libro está escrito de mí. El Señor diciéndole al Padre, yo voy a ir, he visto la aflicción, voy a dejar las glorias celestiales solo para hacerme hombre, solo para vivir en un mundo caído, perdido, sin pecado, solo para ir a la cruz del Calvario, nada más y nada menos que tomar el compromiso de decirle al Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Ese compromiso de gracia es el que debería llevar y mover al pueblo de Dios a vivir una vida misionera. Aún en su trabajo, aún en su colegio,
Y sin dejar de congregarse y de disfrutar de esto tan bendito que es la iglesia de Dios. Pero entender que el compromiso debe exceder las 4 paredes de una iglesia local y llevarnos y guiarnos y movernos a vivir una vida como Cristo vivió. Hermano, yo tengo un problema con el horario y quiero respetarlo. Me quedan solo 6 minutos. Y por eso quiero volver a Mateo capítulo 8. Hemos compartido acerca de la compasión de la gracia. Hemos compartido acerca del compromiso de la gracia. Y yo quiero terminar con un concepto más. Hay varios más, pero solo uno más. Mateo capítulo 8, verso 10. Claro, necesito leer el 8 y el 9. El 8, el centurión le dice: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Verso 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Claro, a veces leemos la Biblia muy rápido, ¿eh? A mí me encanta, hace calor, sí, yo sé, mira cómo estoy yo, todo sudado. Por eso tengo la toalla. En la mayoría de los lugares donde voy a predicar no se acuerdan mucho de los sermones, pero sí de la toalla, ¿sí? Vuelvo. Es curioso pensar esto. Jesús va a decir aquí: ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabe quiénes seguían a Jesús? En el contexto de Mateo capítulo 8, en su mayoría judíos. ¿Sabe cómo le debe haber caído al judío esta declaración? Jesús le estaba diciendo: la verdad que este centurión tiene más fe que la mayoría de los judíos que conozco. ¿Sabe qué era el centurión? Gentil. ¿Sabe cómo le decían a los gentiles? Perros. ¿Sabe por qué? Porque el perro no era un animal doméstico. El perro en el Oriente Antiguo era un animal despreciable. Por eso a Jezabel le dijeron: entréguenle a los perros y que se la coman los perros. El perro era un animal carroñero. Claro, yo no quiero detenerme en eso, sí quiero detenerme en este último concepto del Señor. En primer lugar, la compasión de la gracia. En segundo lugar, el compromiso de la gracia. En tercer lugar, la confrontación de la gracia. Miren, ¿me permiten hacer un test? Un test es como una prueba. Yo sé que las hermanas están más acostumbradas a los test. En Argentina todas las revistas femeninas traen un test. 10 pasos para tener una piel espléndida. 5 pasos para que le crezca el cabello. A mí no me ha funcionado ninguna de las dos. Por eso sé que ve que son revistas femeninas. Usted la vio a mi esposa cantar. Vio qué bella mujer, ¿no? Eso también es gracia de Dios. ¿Cómo puede alguien así casarse con esto, no? Soy como Shrek yo. ¿Usted vio la película? Así, parecido. Volvemos. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, ahí vuelvo. Vamos a hacer un test, bien rápido. La iglesia tiene que responderme, pero sin pensar, rápido. ¿Está claro? Es bien sencillo el test. ¿Sí? ¿Hace calor hoy? Bueno, la verdad que está... Usted tiene calor, yo también. Usted está como así, ¿vio? Es un ratito más y terminamos. ¿Hace calor hoy? ¿En qué país estamos? No, muy mal. Más rápido tiene que ser. ¿En qué país estamos? ¿En qué ciudad? ¿Cómo están? Ahí está. Funciona siempre el test. Siempre, a ver, quiero que escuche, siempre la gente responde bien. Y el 99% de las veces no está bien. Ahora lo entendió, yo quiero decírselo de parte de Dios. La confrontación de la gracia fue Jesús mirando a los judíos y diciéndole: este gentil tiene más fe que ustedes y ustedes deberían aprender de su fe. Y esos judíos hubieran respondido lo mismo que usted y yo respondemos. ¿Cómo están? ¡Bien! Y hermano, hermana, quiero decirle, muchas veces no estamos bien. Y necesitamos de la gracia de Cristo confrontando la vida.
Por eso jamás podré entender cuando termina un mensaje y alguien se acerca y dice, estuvo muy lindo. ¿Lindo qué? Lindo es otra cosa, lindo es un bebé, lindo es una flor, lindo es Winnie Pooh. ¿Lo conocen a Winnie Pooh? Los ositos cariñosos. ¿Los conocen o no los conocen? Bueno, no importa, después les cuento lo que son. Pero ¿sabe qué es la Biblia? La Biblia es una espada más cortante que toda espada de 2 filos, dice Hebreos, que penetra hasta partir el alma, el corazón, los tuétanos. A mí no me atraviesa alguien con una espada y digo, ¡qué lindo! No, hermano, no, entiéndame, eso no fue un chiste. Necesitamos ser confrontados con la gracia de Cristo. Necesitamos que el Señor haga en nosotros lo que hizo en el salmista, que le dijo al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo necesito terminar, pero quiero decirle algo. Yo tengo 2 hijos. No siempre se portan bien mis hijos. A veces se portan bien, a veces se portan más o menos, a veces se portan mal. ¿Algún padre le pasa esto aquí? El padre que no levanta la mano es un mentiroso, quiero que lo sepa, no la voy a hacer levantar de vuelta, pero quiero decirle, cuando mi hija está haciendo, ¿cómo se dice aquí? ¿Berrinche? ¿Capricho? Cuando mi hija está haciendo berrinche, capricho, yo siempre uso esta frase, le digo, mirá Morena, se llama Morena, el día que en esta familia tomen las decisiones los hijos, estamos muertos. ¿Sabe cuál es una de las muestras más cabales del juicio de Dios en la palabra? Cuando Dios le dice a una nación, a un pecador, cuando Dios le dice a alguien, no voy a corregirte más, haz lo que quieras. ¿Sabe por qué Jesucristo en Mateo capítulo 8 le dijo a estos hombres, este centurión tiene más fe que ustedes? Claro, el pasaje sigue y dice en el verso 11, os digo que vendrán muchos de oriente, de occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino, ¿saben quién eran los hijos del reino? Los judíos, serán echados a las tinieblas afuera. El Señor va a enfatizar su confrontación, va a decirle nuevamente a estos hombres, tienen que cambiar, tienen que tener fe, tienen que dejar las formas y la religión y aferrarse a un evangelio de gracia. Pero quiero decirle algo, no conocía muchas de las canciones de la alabanza, pero estuvieron muy lindas. Dejar las formas no significa levantar la mano o no levantarla, ponerse una corbata o predicar sin corbata. No significa tener la reunión a la mañana o tener la reunión a la noche. ¿Sabe cuál es la forma religiosa que más ha abrazado nuestro corazón? Hacer o querer hacerle creer a Dios que estamos bien, cuando debería ser otro el sentir. Cuando deberíamos llegar a Él en humildad y decirle, Señor, transfórmanos, cámbianos, llénanos de tu gracia y haznos nuevos. Mire, vamos a hacer así. Ya la hora llegó a su fin. Yo voy a pedirle a mi esposa que ella venga y cante una última canción, en el mismo sentir. No hace falta que luego de la canción aplaudan absolutamente nada. Sí necesito que como cierre del mensaje, usted pueda, más allá de escuchar la voz o pensar en el ritmo, leer la letra. Y luego de la letra de esa última canción vengo aquí al frente y tenemos una reflexión mínima y una oración final. Mire. Y mientras ella viene hasta aquí, recordá, hay compasión en la gracia, hay compromiso en la gracia y hay confrontación en la gracia.
madre pronunció. El nombre empapado de dulzura, cargado de inocencia, este mundo conoció. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, el nombre que escribiste con tu sangre en mi corazón. Que discípulos amaron y otros solo traicionaron por no animarse a más. El nombre por el cual muchos vinieron y sus vidas ofrecieron para darle gloria a Él. El nombre aclamado por algunos y también amenazado por aquellos que lo odiaban. El nombre escrito en la madera de una cruz sangrienta que tallaron ignorantes. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, el nombre que escribiste con tu sangre en mi corazón. Y en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo en el que hallemos redención. Nombre sublime, nombre eterno, que transforma cada vida, liberando al pecador. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, el nombre que escribiste con tu sangre en mi corazón. Quizás sigas sentado y pienses, pero no entiendo. Hablamos de la gracia, la canción habla de Jesús. Juan capítulo 1 leíamos al comienzo. ¿Sabe qué necesitan esta mañana? A Jesús. Quizás esté aquí sin Él, perdido en su pecado. Necesita de la compasión de su gracia. Necesita de ese compromiso personal que Jesús quiere tomar con usted de ser su Salvador. Necesita de esa confrontación diaria que Jesús tiene con cada uno de sus hijos. Pero quiero ir un paso más. Está aquí hace años, está aquí como hijo, está aquí como siervo, está aquí como autoridad de la iglesia. ¿Sabe qué necesitamos todos? A Jesús. Necesitamos verle a Él, honrarle a Él, imitarle a Él, recurrir a Él, para que solo por su gracia Él haga de nosotros siervos suyos, obreros a la mies, en medio de una generación maligna y perversa.
en medio de la cual vivimos y debemos resplandecer como luminares en el mundo. ¿Sabe, hermano, hermana, amigo, amiga? Es tiempo de decisiones. Si Dios le ha hablado, debemos hablar con Él. Por eso ahí donde está, en el silencio del corazón, le invito a que cierre sus ojos, incline su cabeza, en señal de respeto, de reverencia, de atención ante un Dios santo que le ama y que en esta mañana ha revelado por medio de su palabra su obra de gracia para un mundo que necesita de Él. Si en esta mañana su corazón, guiado por el Espíritu de Dios, se da cuenta de la necesidad de Jesús como Salvador, si en esta mañana ha venido aquí sin Cristo, dígale con sus palabras: Jesús, perdóname. Dígale sin temor, sin dudas: Jesús, creo que moriste en la cruz del Calvario por mí, sálvame. Sabe, amigo, amiga, haga como ese leproso que se postró a los pies de Jesús, diciéndole: si quieres, puedes limpiarme. Dice la palabra que a todos los que le reciben y a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Dice la palabra que Jesucristo dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Por eso, antes de seguir en oración, los ojos están cerrados y las cabezas inclinadas. Yo quiero preguntar: ¿hay alguien en esta mañana que le ha dicho al Señor, como ese leproso: Señor, límpiame, sálvame, Jesús, creo en ti, quiero ser tu hijo, tu hija para siempre, me arrepiento, miro la cruz, quiero hallar vida en Jesús? Si es así, levante su mano al cielo ahora diciendo: sí, yo en esta mañana creo en Jesús. Su mano viene en alto, sí. Dios te bendiga, sí, Dios le bendiga. Pueden bajar su mano. Alguien más que sin temor, sin duda dice: sí, yo quiero a Jesús. Yo quiero que Él me salve, que entre en mi corazón, me limpie y me perdone. Alguien más, su mano en alto ahora, sin temor, sin dudas, sin demoras. Él murió en la cruz del Calvario para salvarle. Quizás en la misma actitud, todos aquellos que hemos venido aquí con Cristo, deberíamos tener la valentía como hijos de orar al Padre y de decirle: Señor, dame de tu compasión. Padre, lléname de tu compromiso y ayúdame a buscar cada día la confrontación de tu palabra para poder ser usado por ti, Señor, con poder, para alcanzar a este mundo que se pierde. Quizás en esta mañana la iglesia debería orar y decir: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. No sabemos, Padre, si es otro país, otro continente, pero sí sabemos que estás demandando una decisión de nosotros hoy. ¿Quién? Y aquí no para salvación, pero ¿quién con convicción y compromiso, siendo hijo de Dios, puede levantar su mano al cielo diciendo: yo me pongo en las manos de mi Señor para que Él haga conmigo lo que Él quiera? Hermano, hermana, este es el momento de decidir tu mano al cielo ahora. Sí, Dios te bendiga, sí, muchas manos. No levante su mano porque sí. Pero si el Señor le ha mostrado que es tiempo de un cambio en la vida, que es tiempo de empezar a vivir la gracia, de empezar a reflejar a Jesús, no tardes más. Levanta tu mano mostrando la decisión de tu corazón. Sí, varias manos. Pueden bajarla, hermano. Dios le bendiga. Padre, la hora avanzó. Tú sabes más que nadie, Señor, que es un día de calor. Tú sabes que a veces estamos cansados, Padre, pero cuánto bien nos hace tu palabra. Cuánta falta nos hace tu Espíritu, Señor. Qué bendición que es tu Santo Espíritu tomando tu santa palabra y haciendo entender a tu pueblo. Señor, nos ponemos en tus manos. Como cada último domingo de mes, esta iglesia amada mira hacia las misiones. Pero Padre, clamamos, rogamos, pedimos, Señor, que cada uno de nosotros en el lugar donde estemos podamos entender el concepto que tú nos has llamado
a imitar y a vivir como Jesús, llenos de gracia y de verdad. Que podamos extender y disfrutar la compasión de tu gracia. Que podamos vivir tomando compromisos de gracia, Señor. Que podamos entender que la iglesia es mucho más que las reuniones de la semana. Y Padre, que nos des la gracia de escuchar tu voz y que nos reprendas y que nos corrijas, porque fieles son las heridas del que ama. Señor, no nos dejes librados a nuestro torcido corazón. Cumple, completa, por gracia, esa obra que un día comenzaste cuando recibimos a Cristo. Aún, Señor, rogamos por todos aquellos que en esta mañana han manifestado tomar la decisión de recibir a Jesús en su corazón. Bendíceles, confírmales, Señor, y muestra el fruto de una genuina conversión. Padre, gracias por esta iglesia. Bendice sus autoridades, bendice cada niño, cada adolescente, cada joven, cada matrimonio, cada anciano. Y dales la gracia de continuar cumpliendo la misión a la cual tú nos has llamado. Alcanzar a un mundo perdido, solamente levantando en alto la bandera del único digno de ser alabado y reconocido, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, en el nombre del cual oramos, Padre. Amén. Hermanos, ha sido un honor, les pido perdón si me extendí un instante más en el tiempo. Les amamos, aún conociéndoles muy poco, les agradecemos como iglesia, como familia y como iglesia de Lucas y Pau allí en Argentina, todo lo que ustedes son para ellos. Y pedimos lo que pedimos siempre, si en algo el Señor nos ha permitido ser usados y nos recuerdan, oren por nosotros, lo necesitamos mucho. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias.